pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Hablaremos de cómo ha evolucionado el tiempo en terminar un maratón a lo largo de 110 años. Entrevistaremos al profesor César Moreno, quien fue director de la prueba de atletismo en los Juegos Olímpicos de México 68. Para los ciclistas tenemos una promoción con 10 cortesías para Bici Expo 2018 en World Trade Center, México. No se pueden perder el triatlón Astria Acapulco, va a ser el 20 de octubre y por supuesto aquí les vamos a contar. Y hablaremos con el doctor José López Chicharro sobre el entrenamiento HIIT de intervalos a alta intensidad y también con la nadadora olímpica Patricia Castañeda. Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte, les saluda Rodrigo Latorre con mucho gusto, estrenando horario a las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Sol Sigal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Descansadito? Pues más o menos, me levanté a la misma hora que cuando salíamos a las 8, pero bueno, con menos prisas. Qué bueno, yo también muy bien y de buenas, por si andaban con el pendiente. Oigan, si tienen comentarios, sugerencias o dudas durante el programa, ya saben que nos pueden escribir. En redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden, pueden escucharnos en su celular bajando la aplicación de W Deportes disponible para iOS y para Android. Y pueden escucharnos en radio por el 730 de AM en la Ciudad de México, el 1010 AM en Guadalajara. Y recuerden que nuestra página web es vivodeporte.com.mx con muchas notas, audios de entrevistas, el último programa y mucho contenido útil para ustedes que son deportistas. ¿Te interesa? Oigan, pues en 110 años la evolución del tiempo en que se corre un maratón ha sido enorme. El primer maratón oficial se hizo en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 y aquella vez lo ganó el estadounidense John Haines con tiempo de 2 horas 55 minutos y 18 segundos. Para 1948, que nuevamente se hicieron los Juegos Olímpicos en Londres y el maratón lo ganó el argentino Delfo Cabrera con un tiempo de 2 horas 34 minutos y 51 segundos. Hoy en día el récord lo tiene el keniano Eliud Kipchoge con 2 horas 1 minuto y 39 segundos y lo impuso hace solo 2 semanas en el maratón de Berlín. Con respecto a la marca de 1908, este récord de Kipchoge tiene una diferencia de casi 54 minutos y con el oro que se ganó en 1948 es de 33 minutos. Increíble cómo ha evolucionado en 110 años el tiempo para hacer el maratón y ahora por supuesto que el reto es tratar de bajar las 2 horas para hacer 42 kilómetros 195 metros. Sí, está fuerte. Oigan amigos, por cierto, para los corredores que les gusta hacer maratón y medio maratón, no pueden perderse los tenis edición especial. El Cayano 25 Berlín es un clásico de ASICS, ideal para correr largas distancias. Ahora vienen más ligeros, mantienen toda la tecnología de gel y el Flight Foam para amortiguar, el Metaclutch que estabiliza el talón y mucho soporte en suela, además de un mejor ajuste en el pie. Son ya 25 años que lleva ASICS produciendo el modelo Cayano con toda la tecnología japonesa en calzado. Encuéntrelos en tiendas o en asics.com.mx. Bici Expo en World Trade Center, México. Lo mejor del ciclismo con productos, conferencias y la presencia de ciclistas profesionales. Presenta. Promoción. Amigos, tenemos 10 cortesías para Bici Expo, el evento de ciclismo más grande de Latinoamérica. Va a ser del 19 al 21 de octubre en World Trade Center aquí en la Ciudad de México y encontrarán lo mejor del ciclismo deportivo y urbano en un solo lugar. Habrá superprecios, exhibiciones, competencias de BMX acrobático, además pláticas, ponencias y como parte de Bici Expo será el primer Congreso Internacional de Ciclismo con todo sobre el rendimiento para que sean mejores ciclistas. En Bici Expo estarán ciclistas profesionales como el colombiano Víctor Hugo Peña, primer latino en vestir el jersey amarillo de líder de Tour de Francia, y Caro Ferrer, una embajadora del ciclismo internacional. Además, Gerardo Ulloa, campeón panamericano en ciclismo de montaña. Y para cerrar con broche de oro, el reconocido periodista de ciclismo internacional Mario Sábato, conocido por comentar para la televisión el Tour de Francia y la Vuelta a España. Para ganar una de las 10 cortesías para Bici Expo, ya saben, tienen que entrar a vivodeporte.com.mx y ahí encuentran la mecánica de participación. No se pueden perder Bici Expo World Trade Center Ciudad de México, si es de las mejores del mundo.
Bici Expo en World Trade Center, México. Del 19 al 21 de octubre. Más información en biciexpo.com.mx. Entrevista. Como parte de las entrevistas mensuales que hemos estado haciendo, conmemorando los 50 años de México 68, nos acompaña el profesor César Moreno, que realmente nos orgullece tenerlo aquí en cabina. Él fue director de las pruebas de atletismo en estos Juegos Olímpicos y es una figura de talla mundial en la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAF. El profesor César Moreno nos va a platicar cuáles eran sus responsabilidades como director de atletismo en los Juegos Olímpicos de México 68 y de los espectaculares sucesos que se dieron, como una gran cantidad de récords impuestos, la innovación en las competencias y hechos históricos que marcaron estos Juegos. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, un honor que pueda acompañarnos y más en el marco de esta celebración de los 50 años de México 68. Profesor César Moreno, ¿hace cuántos años el atletismo es parte de su vida? Bueno, hace más de 50 años, desde luego. Practiqué el atletismo siendo estudiante de la universidad. Después fui profesor de atletismo en la Escuela de Educación Física y de ahí es que se me invitó a los Juegos Olímpicos. O sea, son unos 60 años los que llevo dentro del atletismo. Ligado al atletismo, toda una vida realmente. Sí, qué maravilla. ¿Y cuál considera que haya sido su puesto o la posición más relevante dentro de la IAF, que es la Asociación Internacional de Asociaciones de Atletismo? Bueno, han sido muchos puntos importantes. Yo creo que, desde luego, lo que cambió mi vida fueron los Juegos Olímpicos en México. De los Juegos Olímpicos en México, sin que yo lo solicitara, la IAF me invitó a que formara parte de ella y me pasé al otro lado del escritorio. Yo era supervisado por la IAF, ahora después yo ya estaba supervisando a los organizadores de eventos y eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos de Atlanta, de Atenas, de Beijing, muchos campeonatos mundiales y pues muchos eventos también. También lo hizo, que lo invitaron a trabajar con ellos. También, y con ellos estuve pues hasta 2011, que fue cuando me retiré, pero por voluntad propia. Okay. Y aún me siguen invitando. Todavía hace 2 semanas estaba en el Campeonato Mundial de Atletas Masters, invitado por ellos. Y además, usted fue presidente mucho tiempo de la parte de la división máster de la IAF, ¿no? Así es, durante casi toda la vida del comité de Masters de la IAF. Ok. Interesantísimo. Oiga, sin duda, usted fue un eslabón fundamental en el atletismo de los Juegos Olímpicos de México 68, donde hubo muchísimas innovaciones, récords, anécdotas históricas. ¿Cuál era su responsabilidad ahí? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, la forma más simple de expresar es como me la pidió el arquitecto Ramírez Vázquez, que me hice responsable de que el atletismo sea un éxito. Ok, nada más. Sí, así de simple. Y sin haber estado en unos Juegos Olímpicos anteriores, Tokio fueron los Juegos Olímpicos inmediatos anteriores, ahí yo no estuve. Entonces todo lo tenía que inventar. Pero el atletismo de México era muy rudimentario. Y los jueces de atletismo de aquel entonces, ya eran gente de edad, no estaban dispuestos a cambiar su forma de trabajar porque así lo habían hecho toda su vida. Y siempre con éxito en México. Claro. Sí. Pero para un evento de talla internacional, eso no podía suceder, entonces tuvimos que preparar a jóvenes. Un detalle que lo ilustra en forma más clara es que en 64, en los Juegos Olímpicos de Tokio, el promedio de edad de los jueces de atletismo fue de 62 años, 6'2". Ajá. Y en México fue de 20.4 años de edad. Todos estudiantes, jóvenes, todos jóvenes, todos. Lo único que tenían que hacer era ir una vez por semana durante un año a practicar lo que tenían que hacer. Pero siempre era una función muy sencilla. No era complicado. Nada complicado. No tenían que tomar ninguna decisión. Si pasa esa raya, levantas la bandera. Si no pasa, no levantas nada. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y supervisar movimientos. Te va a ver la muy televisión, tienes que tener cuidado de que te vean, que estás muy atento. Claro. Bueno, eso lo hicieron a la maravilla. Ese era su trabajo. Ese fue su trabajo. Y como por esa misma falta de experiencia, todo teníamos que inventarlo para que fuera lo mejor. Entre otras cosas, lo de la pista sintética. Oiga, pero dígame una cosa, usted habla que ellos eran jóvenes, pero usted también. No, yo ya tenía 33 años. Pues, la edad de Cristo. Perdón, exacto, pero sigue siendo muy joven para una responsabilidad de ese tamaño, no era un paquetototote.
Era un paquete. A los 33 años se siente que el mundo es pequeño. Sí. Bueno, eso sí es cierto. Y era supervisar toda la operación, coordinar qué se tenía, de qué se ocupaba en cuanto al atletismo. Bueno, preparar todo. Preparar los programas era cuestión de equipo, instalaciones, material, programa y personal. Agenda, todo. En cada una de esas cosas. Y en todo estaba trazado el comité organizador. Recordemos que los Juegos Olímpicos de 68 estuvieron durante 2 años, se pararon. Entre que el presidente de Ordaz dijo esto es cosa de López Mateos. Ajá. Y fue presionado por el Comité Olímpico Internacional para que los hiciera, pasaron 4 años. Y al arquitecto Ramírez Vázquez lo nombraron cuando faltaban 2 años para los Juegos. Sí. A mí me nombraron para atletismo cuando faltaban 18 meses. Wow. Y hicimos en ese tiempo el trabajo que normalmente se hace en muchos años. El comité organizador, el reto más fuerte fue las instalaciones olímpicas, porque la construcción del Palacio de los Deportes, de la alberca olímpica, etcétera, toma mucho más tiempo que unos meses. Sí, claro. Pero se hizo en México, se pudo hacer. Sí, ¿no? Todo lo pudimos hacer. Con tanto éxito que es uno de los Juegos Olímpicos icónicos en la historia de la humanidad, en la historia moderna. Y profesor César Moreno, platíquenos, los Juegos Olímpicos del 68 fueron un parteaguas en muchas cosas, y entre ellas nos empezaba a decir la parte de innovaciones tecnológicas. Sí. ¿Cuáles fueron esas innovaciones? Creo que la más importante que cambió la cara del atletismo en el mundo fue la pista sintética. ¿El famoso tartán? El famoso tartán. Se llamaba tartán porque es de origen escocés. Era 3M, que es la de Scotch también. La marca. Que es todo escocés. Sí. Resulta que esa pista se hizo en Estados Unidos por primera vez y en Canadá, y de ahí yo la vi como ejemplo en los Juegos Panamericanos de 67 en Winnipeg. Sí. Me gustó tanto que dije esta debe de ser, pero no sabía yo que en 1966, un año antes, en el Congreso Mundial de la IAF, que fue en Budapest, se había hablado de la pista sintética y se había dicho no puede haber pista sintética en México. No se puede hacer. Antes de seguir, ¿cómo se corría antes? ¿De qué era la pista antes del tartán? Eran de tierra. ¿Era tierra? Era tierra, arena, nosotros usábamos arcilla, arena ceniza volcánica, a veces polvo de tezontle, del mejor material que pudiera absorber el agua, que pudiera penetrarla, pero le diera estabilidad a las pisadas. Pero con las lluvias de esta ciudad, pues no hay... Con las lluvias siempre terminaba muy lodosa o muy floja. Por eso se necesitaba la pista sintética. Claro. Y era cambiar totalmente un paradigma. Claro que yo no creí que estuviera prohibida, porque ¿cómo pueden prohibir algo que es evidentemente mejor? Sí. Innecesario. Y me dijeron, no, aquí está el acta, y me llevaron el acta. Es que esta pista solo existe en 2 países, Estados Unidos y Canadá, y tenemos 196 países inscritos. 194 nunca han pisado esa pista. No podemos hacer una pista para algo que no conocen. Que no están acostumbrados. Y bueno, pero ya la teníamos puesta, instalada el año anterior, que fue cuando fue la Semana Internacional, un ensayo que se hacía cada año. Sí. Y dijeron, bueno, César, vamos a hacer esta competencia, pero si un solo atleta presenta una queja, la tienes que quitar. O sacamos el atletismo de México país. De los Juegos Olímpicos. De México. Sí. Los Juegos Olímpicos harían la competencia en otro país. En otro país. Y en los Juegos Olímpicos sería una locura. Sí. Pero afortunadamente tuvo éxito. Para nuestro beneficio llovió y no se enlodó la pista. Eso. Y eso lo agradecieron los atletas. Y los atletas, en vez de quejarse, felicitaron a la IAF por la buena idea que tuvieron. Sí. Buenísimo. Vamos a ir a un corte, profesor César Moreno. Es un honor que esté con nosotros platicando todas estas historias. Estamos aquí en Vivo Deporte y vamos a regresar después de un corte. Es W Deporte 730 AM, Ciudad de México, y 1010 en Guadalajara. Regresamos. Vivo Deporte. Estamos
en Vivo Deporte platicando con el profesor César Moreno. Él es director de las pruebas de atletismo en México 68 y nos está platicando todos los récords, innovaciones y anécdotas históricas que se vivieron en estos deportes de pista y campo hace 50 años. Estamos conmemorando este aniversario lleno de historias increíbles. Profesor Moreno, nos platicaba entonces estos juegos o competencias previas se hacían un año antes de los Juegos Olímpicos para medir muchas cosas, ¿no? Entonces ahí fue donde se probó la pista de tartán por primera vez. Así fue. En Europa tenían mucha resistencia que se le hubieran dado los Juegos Olímpicos a México. ¿Cómo se los dan a una ciudad que no tiene tradición olímpica, que no tiene deporte de alto nivel, que tiene para colmo una ciudad donde los van a hacer con más de 1200 metros de altitud sobre el nivel del mar? Se va a morir la gente corriendo ahí. Sí. Eso lo dijo Roger Bannister, el que mejoró los 4 minutos en la milla, sí, que por tanto era un héroe en Inglaterra y su voz era fuerte. Cuando decía eso, bueno, nosotros reaccionábamos, tenemos que demostrar que no es cierto. Nosotros vivimos aquí a 1200 metros, no nos morimos. No solo no se murió nadie, sino que probablemente gracias a la calidad de la pista, del soporte que le dieron a los atletas, pues hubo la enorme cantidad de récords que hubo. Sí, eso ayudó. Claro, fueron, si se ve estrictamente las veces que el récord mundial se mejoró, pues fueron nada menos que 142 veces. Sí, esto en 25 eventos diferentes. Si le parece, ahorita nos platica bien de los récords. No, claro antes sí. Tengo una duda ahí que tiene que ver con esto. El cronometraje, también sabíamos que hubo ahí un parteaguas también en México 68. También, porque el cronometraje electrónico, el photofinish como le llamamos, se usó por primera vez en Londres en 1948 y quedó pues más como tarjeta de presentación. Aquí hubo cronometraje electrónico también, pero no era el cronometraje oficial de acuerdo con las reglas de atletismo. ¿El oficial cuál era? El oficial era cronometraje manual. Ok, el típico que con la mano le aprietan. Con la mano se aprieta el cronómetro. Eso nos obligaba a tener 32 cronometristas en una escalera en donde tenían que caber 32 y que cada uno de los 32 viera la línea de meta. Era muy complejo. Claro. Pero el cronometraje manual tenía su razón de ser. Las dimensiones de la pista no eran tan exactas porque eran pistas de tierra, que cada vez que había una competencia, cada día de competencia había que pintarla. Los y carriles. Se pintaba con cal, los carriles, la meta, la salida. Cada competencia. Cada día de competencia. Si hiciera competencia de 5 días, 5 días se tenía que pintar porque se despintaba. En la tierra se mueve y se pintaba con cal, con polvo, que no tenía precisión. Claro. O sea, una diferencia en centímetros no contaba. Sí. Por eso es que el tiempo medido en décimas pues era suficiente. Pero cuando aquí demostramos que las líneas tienen exactamente 5 centímetros, no 5.2 milímetros, sino 5, y que los 100 metros son exactamente 100 metros, ¿por qué no vamos a medir en centésimas? Ok, de décimas a centésimas. Sí. Y esas son, o sea, las líneas son las líneas de los carriles que separan los carriles. La línea de los carriles, la línea de meta, la línea de salida. Todo es de 5 centímetros. Todo es de 5 centímetros. Y eso determina que las distancias sean precisas. Entonces el tiempo también debe ser preciso. Okay. Ese fue el argumento que usamos para que el cronometraje electrónico en México ya se aceptara, porque en México los 100 metros sí habían sido 100 metros. Sí. Y cada distancia también. Antes no, y nada más de empezar de que era de pistas de tierra, ¿no? Yo como que lo visualizo del 1800, eso de las tierras, pero pues hasta los 60 todavía eran pistas de tierra, en estos grandes estadios en los Juegos Olímpicos hasta 64. Sí, increíble. ¿Y había mucho empate con el tema del cronometraje manual o sí? No? Sí, había mucho empate y había problemas casi siempre por ello. Sí, increíble. Nada más antes de seguir, nos pregunta la gente, ¿qué edad tiene hoy en día usted? 84. Okay. Si lo vieran, está fuertísimo. No, y además los resultados. Es una enciclopedia, los datos, los tiempos. De la vida del deporte, los beneficios que nos trae. México 68, decíamos, tuvo que ver muchísimo con todo el tema de los récords. Nos contaba que tuvo que ver un poco el tema de la pista. Pero estos récords pues finalmente permanecieron por mucho tiempo. Muchos, sí. Sí, ¿cuántos récords se implantaron y cuáles son de los que usted se acuerda como más
pues, más impresionantes. Bueno, en total récords mundiales. Fíjense ustedes que son dos tipos de récords. Los récords olímpicos son los que se hacen, las marcas que se realizan solo en Juegos Olímpicos. Okay. Récords olímpicos fueron 25. 25 récords de tiempos olímpicos. Aunque hubo 142 que se mejoraron, pero en 25 pruebas diferentes. Y el récord mundial es la mejor marca que se logra en todo el mundo en cualquier competencia. Ese es el récord mundial. Ese es el récord mundial. Por eso el de Kipchoge es récord mundial. Okay. Claro. O sea, puede ser olímpico y mundial. O sea, que se convierte en récord olímpico. Cuando coincide en el mismo evento, aquí hubo muchos que son récord mundial y récord olímpico. Todos los récords mundiales que hubo también fueron récords olímpicos. Okay. ¿Y en qué pruebas fueron? Bueno, el más relevante, el que llamó más la atención fue el de Bob Beamont. ¿En qué prueba fue? Salto largo. Salto largo. El récord de Bob Beamont tardó más de 21 o 22 años. Pero es que antes de Bob Beamont, el récord mundial era 8:35 de Ralph Boston. Y antes de ese 8:34. Y antes de ese 8:32. La diferencia de un récord a otro desde 1936, Jess Owens, a 1968 nunca había sido mayor de 4 centímetros. Era 8:35, pusimos una regla, que con eso se medía entonces, a 8:50. Pensamos que sobraba. Pero este señor salta 8:90, 55 centímetros más que el récord mundial anterior. ¿Y a qué se debió? Pues todos los factores. El viento era exactamente el máximo permitido, 2.0. Como se salió de la regla, entonces tuvo que medirse con cinta. En aquel entonces la IAAF tenía 13 miembros del consejo que estaban abajo en el campo. Pues uno por uno fue y midió. Se iba directamente al anemómetro para ver si el viento era el correcto y después a la mesa donde teníamos la centralita meteorológica para ver el clima. ¿Qué tal? Y vamos, fue legal. Fue legal. Simplemente fue legal y tardó 21 años. Y pudo también, porque aparte la corre sobre el tartán, pudo haber sido también la que ventaja se aceleró bien. fue el tartán y la altitud. Ok, la altitud de la ciudad. Claro, ¿y de cuáles otros récords se acuerda? Bueno, el primer récord que hubo fue en la primera final de pista que hubo en los Juegos, fue 400 con vallas, ya fue récord mundial, de David Hemery, que después, ahora hace poco, todavía fue presidente de la Federación Inglesa de Atletismo. O sea, otro récord mundial interesante fue el de los 100 metros. Naturalmente, ese llamó muchísimo la atención porque fue por primera vez abajo de los 10 segundos. Okay. Wow. Y cada uno tiene un valor. Sí, claro, y su historia. y su historia. ¿Por qué cree que se implantaron, independientemente de la pista de tartán que ya platicamos? ¿Qué es lo que pasa con los atletas, con México, que logra que se implanten todos estos récords? Hay algo que es intangible, pero que tiene mucho que ver con la actitud de los atletas. La actitud mental del atleta puede ser muy positiva, puede ser temerosa, puede ser muy diferente. Pero aquí en México encontró un acogimiento de la gente tan abierto, se sentían en familia. Claro. Fue la última vez, por cierto, ahora todavía llama la atención los Juegos Olímpicos de México por eso, porque fueron los últimos en donde hubo interacción entre la gente local y los atletas. Los atletas realmente sintieron que estaban en México. Conocieron México, conocieron a los mexicanos y mexicanos los invitaban a su casa y ellos iban. Eso ya nunca pasó después. No, y eso inspira Pero y motiva, eso es sentirse en su casa, claro. Sentirse con la responsabilidad y aquí me he preparado para el evento de mi vida, pues querían hacer lo mejor posible para demostrar ese sentimiento de bienestar que sentían. Claro. Esto, claro, no es muy tangible, pero yo siento que tiene mucho que ver. Un atleta que está contento siempre hace su mejor marca. Rinde mejor, claro. sí. No, que fue gasolina pura, ¿no? Gasolina de ánimo. Y nada más regresando al tema del cronometraje, entonces nos decía, se medía manual, estaba el electrónico como respaldo, pero sí. el oficial era el manual.
¿Y hasta cuándo fue que se oficializó ya la utilización del cronometraje electrónico? Bueno, gestión que hicimos nosotros desde México, porque demostramos que las distancias eran las correctas y los tiempos eran los correctos. Entonces enviamos todos los rollitos de película, cada prueba era un rollito de celuloide, a Londres para que los analizaran, y se vio que los tiempos y las distancias eran correctas, y a partir de 1970 ya los tiempos que se realizaron en México ya se registraron en centésimas de segundo y se reconoció como tiempo oficial el cronometraje electrónico. Okay. A partir de entonces el cronometraje electrónico es oficial. Así es, y ya se usan todas las competencias. Profesor César Moreno, ¿qué hechos, más allá de récords, marcaron estos Juegos Olímpicos? Porque hay varios hechos históricos, el tema del guante negro, algunas anécdotas sociales, deportivas. Eso es muy interesante, porque 1968 fue un año muy crítico en todo el mundo. La muerte de Mandela, las guerras estudiantiles que hubo en muchos países y que culminaron en México, el 68. Si ustedes relacionan el hecho de que mis atletas eran tan jóvenes y que el 2 de octubre fue la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, que el 4 de octubre el ejército toma la universidad, y en la universidad están 3 de las pistas más importantes para mí, tengo que negociar para que permitan entrenar a los atletas. Todo eso pues generó mucha tensión. Y la gente en el mundo pensó que los Juegos no se iban a hacer. Para días. Como habían estado tanto tiempo los atletas extranjeros en México, yo había preparado una competencia para que se desahogaran. Pues me prohíben hacerla porque no hay seguridad. Y yo digo, no, la tengo que hacer porque es para los atletas. Sí. Tenemos 196 países, de esos 114 ya aceptaron participar. La vamos a hacer. No, pero no vas a tener seguridad. Pero mis alumnos eran los que estaban como jueces, los alumnos de mis amigos. Sí. Y entre ellos había líderes del movimiento estudiantil. Ellos me dijeron, contra los Juegos no tenemos nada, los vamos a proteger y a respetar. Todo y a respetar, así que se puede hacer sin problema. Sí. Y se hizo todo sin problema. Y resultó en una gran fiesta, ¿no? Sí. Una gran fiesta. El deporte, la inauguración, deporte es otra cosa, ¿no? La clausura, ¿no? Es muy emotiva. Creo que la gente brincaba a la cancha, a la pista, a convivir con los atletas. Sí, fue una fiesta de muy alto nivel, que duró muchos años. Sí. Pero el guante negro llamó mucho la atención porque eran los mejores atletas, los mejores velocistas del mundo venían de California, de San José. Sí. Esa área el área de la bahía le llaman Estados Unidos, que está en San Francisco, San José y otras ciudades. De ahí venían los atletas y era donde había más movimiento en favor de la libertad, de la atención a los negros. Y surgieron lo que llamaron las Panteras Negras. Y de los líderes eran algunos de los atletas que venían. Ya un día me llamaron de la Villa Olímpica. Hay 2 atletas de color que se acostaron en la pista, cada uno ocupa 3 carriles y no dejan entrenar en donde están ellos. ¿Qué hago? Llamo a seguridad, mi representante en la Villa Olímpica. Le dije, no los toques, haz que los entrenen por otros lados y a ellos no los molestes. Sí. Yo sentía que lo que querían era llamar la atención y pues lo que no debía hacer era llamar la atención. Sí. Y ellos mismos eran Bob Smith y John Carlos. Cuando ellos en la final, cuéntenos qué pasó en la premiación. Cuando se corren los 200 metros, gana Bob Smith. Se hace la premiación unos 30 minutos después, me habla por teléfono el responsable de premiación para decirme, no suben al podio si Avery Brundage les da las medallas. Avery Brundage era el presidente del COI y hasta ese momento había entregado todas las medallas. Pero un blanco racista, Sí. Racista, que acabamos de mencionar lo de Sudáfrica, que es otro capítulo muy importante. Entonces ellos tenían razón, no querían a Avery Brundage. Pero yo, ¿qué podía hacer?
lo único que puede ser hablarle por teléfono al arquitecto Ramírez Vázquez, porque yo estaba en el Palomar y ellos estaban en la sala VIP. Le dije, señor arquitecto, pasa esto. Me dice, le llamo en 2 minutos. Me llama para decirme, el señor Brundage acaba de recordar que tiene un compromiso en el Palacio de los Deportes, así que las medallas las va a dar Lord Exeter, el presidente de la IAF. Entonces ya se puede hacer la presentación. Se puede hacer la presentación de las medallas, pero hace la presentación él y surge el guante negro. Que salen los atletas con el guante negro en puño en alto. Que la gente en el estadio pues no entendió de momento de qué se trataba. Sí. Pero ellos sabían muy bien a quién iba dirigido su mensaje. Estaba en televisión en todo el mundo. Sí. Así que la reacción fue inmediata. Así es. Claro que primero fue muy negativa. Los expulsaron de México. Los expulsaron del atletismo. Incluso a Norman Green, que fue el segundo lugar. Estaba en medio de los dos. Y que es australiano. En Australia también lo vetaron. Sí. Los siguientes eventos ya no lo dejaron participar por haberse solidarizado con los atletas. Eran también otros tiempos. Sí, eran tiempos más complicados. Eran otros tiempos, sí. Podríamos estar aquí horas. Un honor, y que justo en esta conmemoración de los 50 años coincide, justo ayer fue un evento aquí en la Ciudad de México, y le agradecemos que haya venido hasta acá a compartirnos todas sus vivencias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y mis saludos al auditorio. Muchas gracias, César Moreno. Nosotros ahorita estamos en Vivo Deporte, pero regresamos. Vivo Deporte. Nación Running, el lugar para los corredores que quieren ser mejores y vivir una gran experiencia. Presentado por Haz Deporte. Oigan, ¿ya se inscribieron a la carrera otoño del circuito de las estaciones? Se correrán 5 y 10 kilómetros en Monterrey y en la Ciudad de México. La carrera otoño Monterrey Banorte es el 14 de octubre con salida y meta en la explanada del Palacio de Gobierno en el centro, y el recorrido en su mayoría es plano para que hagan muy buen tiempo y se sientan Kipchoge. Exactamente. En la carrera otoño de la Ciudad de México, Lotería Nacional, se corre una semana después, el 21 de octubre, en el bosque de Tlalpan, esto es al sur de la ciudad, y se le agrega una distancia especial de 3 kilómetros para que puedan caminar. La verdad es que no se la pierdan y obtengan la tercera medalla del circuito. Ya solo va a faltar invierno para completar las 4 estaciones. La carrera está limitada a 4.500 corredores aquí en la Ciudad de México y a 2.000 en Monterrey. El objetivo del circuito de las estaciones es que corran todo el año, y recuerden que al inscribirse reciben una playera que está muy padre, una placa del circuito y un morral que es edición especial. No se queden fuera, las inscripciones están en asdeporte.com y recuerden, solo queda la carrera invierno, que será en diciembre. Circuito de las Estaciones. Vive una gran experiencia y corre todo el año. Conoce más en asdeporte.com. Vivo Deporte. Amigos, pues ya les habíamos platicado que el 6 de octubre es el triatlón Astri-Cozumel y podrán participar en categorías junior, sprint, olímpico, relevos y solo novatas. Con el objetivo que haya más mujeres haciendo triatlón, se creó el concepto Solo Novatas, que es una categoría especial con distancias cortas que le dan a las participantes la confianza de probar este deporte, que lo disfruten y además vivan la experiencia del triatlón. Las distancias que se manejan en el triatlón Solo Novatas son 400 metros nadando, 10 kilómetros en bici y 2.5 kilómetros corriendo. La verdad es que los recorridos son muy amigables, que se pueden lograr sin dificultad y que permiten que las mujeres inicien en el triatlón. Prueben la categoría Solo Novatas en Astri-Cozumel este 6 de octubre. Las inscripciones están en asdeporte.com. Vive la diversión deportiva con nuestras superclases del mes solo en Sportium. Llama al 1000-2500. En el marco de la Feria de la Salud que organiza Sportium Club por su 15 aniversario, fuimos a Sportium Santa Fe a platicar con Patricia Castañeda. Ella es nadadora especializada en 400, 800 y 1500 metros, que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, Pati fue medallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y tiene el récord mexicano en los 1500 metros. Nos platicó cómo inició en la natación, sus principales logros, las experiencias vividas en los Juegos Olímpicos y lo que representó en dedicación y entrenamiento, pues para lograr esto, ¿no? Que no es cualquier cosa. Vamos a escuchar a Pati Castañeda, ella es atleta Sportium. Estamos con Pati Castañeda, una destacada nadadora mexicana que ha participado en Juegos Olímpicos.
y hoy en día es atleta Sportium y estamos aquí en la Feria de la Salud en Sportium Santa Fe. ¿Cómo estás, Pati? Muchas gracias por este tiempo a Vivo Deporte. Muy bien, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí. Oye, platícanos, ¿desde cuándo empezaste tú a nadar? Yo empecé a nadar a los 4 años, me metieron a clases de mis papás y pues ya de ahí me quedé toda la vida nadando. Y como nadadora de alberca, ¿cuál fue tu especialidad principalmente? ¿Qué distancia o qué prueba manejabas? Yo me especialicé en las pruebas de fondo, 400 y 800, y ya al final de mi trayectoria también en 1500 me empecé a competir más. ¿Cuáles fueron tus logros principales durante tu carrera como nadadora? Pues tuve la oportunidad de participar en 3 Juegos Centroamericanos, en el 2006 y en el 2010, siendo medallista en ambos eventos. También fui a Juegos Panamericanos en el 2007, fui doble medallista de plata en Juegos Panamericanos. ¿En qué prueba? En 400 y 800 justamente. Esas medallas son históricas para la natación en México. ¿Por qué? Porque ningún otro nadador ha ganado medallas de plata en toda la historia de la natación, más que yo hasta el momento. Tengo el récord absoluto mexicano, que es 16.26 en esta prueba. En los 1500. En los 1500, ajá. Y también fui a Juegos Olímpicos en Londres en el 2012. Oye, Pati, ¿cómo lograste tu calificación a los Juegos Olímpicos de Londres? ¿Es complicado? ¿Qué se necesitó? ¿Cómo lo lograste? Pues la verdad es que fue un sueño de toda la vida. Yo tenía 10 años cuando vi los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000 y fue cuando yo dije, bueno, quiero unas Olimpiadas, pero tuve que trabajar 12 años para conseguir ese sueño. Para llegar a Juegos Olímpicos como tal, tuve que estar en las mejores del mundo porque tenías que dar la marca A o B para que te aceptaran. ¿Qué edad tenías en Londres? 22 años. Y una experiencia increíble, me imagino. Sí, la verdad es que sí, la disfruté muchísimo porque, como te digo, fue el trabajo y el sueño de toda una vida y la verdad es que estar ahí ya fue increíble para mí. Ya es estar entre los mejores y poder ver gente como ya mencioné, Michael Phelps, Katy Ledecky, Katinka Hoshue y todos esos, eso es increíble, ¿no? Que ya los ves ahí. ¿Qué se necesita en cuanto a dedicación, disciplina, esfuerzo físico para poder ser un nadador de alto rendimiento y poder calificar a Juegos Olímpicos? Yo desde los 15 años hasta los 22 que fui a Juegos Olímpicos tenía que entrenar lunes, martes, jueves y viernes a las 4:30 de la mañana. Entrenaba de 4:30 a 6, 6 y cuarto, me iba yo a la escuela y estaba de 7 a 1 y otra vez en las tardes entrenaba de 3 a 7 de la noche, 7:30. Eso era todos los días. Los miércoles nada más entrenábamos en la tarde, era como el día tranquilo porque nos entrenamos en la tarde, y los sábados a veces eran también dobles sesiones a las 5 de la mañana y luego como a la 1 de la tarde otra vez. Pues entrenabas entre 5 y 6 horas diarias. Diarias, y eso era todos los días, de lunes a sábado, incluso los domingos cuando teníamos que hacer entrenamientos, también había los domingos que no descansábamos y era una rutina pues de pararte muy temprano, hacer todo lo posible por terminar las tareas a tiempo, tener una buena alimentación, y entrenábamos, yo llegué a entrenar hasta 20 kilómetros al día. ¿Qué crees que necesita México y los nadadores mexicanos para volver a ganar una medalla olímpica en natación? La verdad es que muchas veces me han preguntado eso y no creo que tenga que ser en tema físico ni anatómico, porque creo que los mexicanos tenemos todo para lograrlo, sin importar nuestro somatotipo de cuerpo y nada, creo que lo tenemos, la mentalidad también. Creo que a lo mejor es un poquito más de un tema estructural y de un tema cultural también. Es como la estructura que nosotros llevemos, que a lo mejor todos trabajemos como en conjunto y como equipo, y cultural también de que a lo mejor, perdónenme que lo digan, no todo gira en torno al fútbol, que hay otros deportes, tenemos muchos atletas de aguas abiertas, triatlón, atletismo, nado sincronizado, de cualquiera, que están haciendo un gran trabajo y que de verdad hay que voltear a ver como a esos talentos y de verdad apoyarlos. ¿Y en qué tipo de pruebas crees que el mexicano puede destacar más? Pues siempre he creído que en fondo nos puede ir mejor porque creo que tenemos como esa parte guerrera y esa parte de aguantar. De resistencia. Que nos ha ido mejor a lo largo de la vida en fondo. Digo, tenemos el ejemplo también de atletas, de nadadores que han hecho aguas abiertas y cruces increíbles, y México tiene como mucha trayectoria en esa parte. ¿Cómo te apoya Sportium como embajadora del club y nadadora protagonista en México? Pues la verdad es que estoy muy agradecida con ellos por el apoyo y pues tienen instalaciones de primer nivel. A mí me gusta venir a la alberca a entrenar, también clases de TRX, de yoga, todo el trabajo de elíptica y la parte aeróbica, y el gimnasio también la manejo aquí, pues me ayuda muchísimo para complementar mi preparación. Perfecto, pues muchas gracias, Pati Castañeda, una de las mejores nadadoras mexicanas de los últimos años. Gracias.
Oye, ¿qué tal la historia, dedicación, logros de Pati Castañeda? Como dice, la verdad es que el mexicano puede destacar en natación porque tenemos la mentalidad guerrera, solo es tema de trabajar en equipo y pues apoyarnos, ¿no? Pero sí somos bien guerreros. Sí, muy buenas historias. Y recuerden que el lunes 1 de octubre siguen las actividades de la Feria de la Salud en Sportium del Valle, con pláticas de salud y bienestar, además de actividades deportivas y la presencia de atletas. Ahora va a estar Patti Coleman y Sofía Bervig. Tienen muchos mensajes de compartir con todos nosotros. Chequen toda la información en sportium.com.mx. Estamos en Vivo Deporte, regresamos. Sportium, el club deportivo familiar más completo de México, presenta Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte, tenemos en la línea al doctor José López Chicharro. Él es especialista español en medicina de la educación física y el deporte, quien se ha convertido en uno de los más reconocidos fisiólogos del ejercicio a nivel mundial, y nos va a platicar qué es el entrenamiento HIIT. ¿Cómo está, José? Bienvenido a México. Muchas gracias, un placer estar en este país. Oye, platícanos, ¿qué es el entrenamiento HIIT? Bueno, es un tipo de entrenamiento que no es nuevo, de hecho lleva más de 100 años realizándose en el ámbito más deportivo, pero ahora en los últimos 8 o 9 años pues se ha empezado a utilizar en el ámbito del fitness y también incluso en la clínica. Consiste en un entrenamiento alternante entre ejercicio y pausa o descanso. ¿Qué quiere decir HIIT? Porque es H-I-I-T, ¿no? Sí, ¿Qué quiere decir? Entrenamiento interválico de alta intensidad. Ah, ¿y cuál es el efecto fisiológico de este entrenamiento en el cuerpo? Bueno, tiene varios efectos. En realidad actúa sobre la función muscular, porque la intensidad es muy alta, pero también a nivel pulmonar, cardíaco, metabólico. Es un ejercicio, la verdad, muy completo. Tanto los efectos no son solo durante el periodo de ejercicio, sino también el periodo de descanso. Entonces son periodos de muy alta intensidad con poquito descanso, ¿eso es lo que podemos entender? Exactamente, son intensidades que no podría soportar durante 8, 9, 10 o 15 minutos, pero sin embargo, si las realizas durante 30 segundos o un minuto o incluso hasta 2, 3 minutos, pues puedes finalmente llegar a sumar un tiempo de esa intensidad mayor que el que podrías realizar pues de forma continuada. Claro, ¿y cuánto tiempo hay de descanso entre los intervalos? Bueno, depende de la duración del intervalo. Habitualmente se trabaja así en términos generales con una relación 1-1, es decir, 30 segundos, 2 minutos, 2 minutos, y lógicamente conforme menor sea el tiempo del intervalo, más intensidad estás generando. Claro. ¿Cómo estás, José? Te saluda Rodrigo Latorre. Buenos días. Rodrigo, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por el tiempo. Oye, platícanos, ¿el entrenamiento HIIT puede ayudar a desarrollar resistencia para deportes de fondo como el maratón? Más allá de que hablamos de que son ejercicios de mucha intensidad, pero también ayudan a desarrollar esa resistencia para maratón. No específicamente. De hecho, este entrenamiento se comenzó a realizar en atletas de Finlandia, como digo, hace unos 120 años. Pero no es específicamente un entrenamiento para maratón. De hecho, es un tipo de entrenamiento que intenta elevar tu techo potencial aeróbico, pero para un corredor de maratón necesita realizar mucho volumen, es decir, mucho continuo de moderada intensidad. Esa es la clave para un corredor de maratón. Ok, o sea, es como una herramienta para combinar con los entrenamientos tradicionales de resistencia continuos. Exacto. De hecho, en los grandes deportistas en los que los entrenamientos HIIT son realmente muy fuertes, solo pueden hacer máximo 2 sesiones a la semana. Ok. Y siguen manteniendo sus distancias largas en el entrenamiento, de 25, 30 kilómetros y demás. Claro, esa es la clave. O sea, si pensáramos en una persona, en un atleta que solo hiciera HIIT durante la semana, el día de maratón no pasaría del kilómetro 20. Okay. Ah, del kilómetro 20. Bueno, he dicho 20 como... Por decir. Por decir alguna... No es el entrenamiento ni mucho menos específico para correr resistencia aeróbica, pero sí un complemento casi indispensable si lo que tú quieres es mejorar tu rendimiento. Ok, y tiene un componente de velocidad también para el maratonista, estas intensidades. Exacto, es decir que es un entrenamiento que deben realizar casi obligatoriamente aquellos maratonistas que quieren ir rápido. En realidad, para aquellos que van a ir muy lentos, tampoco les haría falta específicamente esta modalidad de entrenamiento. Ok, y dices que para resistencias ya y trayectos muy largos,
no es suficiente HIIT. Pero, por ejemplo, un 10 kilómetros, una prueba de 10 kilómetros para un corredor, haciendo solo HIIT, ¿le puede ser suficiente? Bueno, puede ser suficiente para llegar a la meta. Sí. Y decir que sí, si hiciera solo eso, pero no es el entrenamiento ideal. Es decir, el HIIT no es un atajo para llegar, no sustituye al entrenamiento base. Sirve para complementar, como decía antes, y sobre todo el objetivo principal es poder elevar tu techo aeróbico con el fin de que el entrenamiento continuo puedas hacerlo a mayor intensidad. Claro, y pensando otra vez en estos maratonistas que sí van por los 42 kilómetros, ¿cómo sería un ejemplo de una rutina de un plan de entrenamiento de HIIT? Bueno, pues sería bastante sencillo desde el punto de vista general, mucho más complicado desde el punto de vista individual, pero más o menos se componen de unos 7 intervalos, hay un calentamiento, 7 intervalos de 3 minutos, con un descanso activo, es decir, trotando durante estos 3 minutos, como digo, 7 intervalos, a una intensidad, podríamos decir, 100% aeróbica, es decir, frecuencia cardíaca máxima para entendernos. Entonces, esa sucesión de 7 intervalos, sería un poco el objetivo, puedes empezar con 5 hasta llegar a 7, sería una vez a la semana, no es necesario más, y ese sería un esquema general que más o menos es el que llevan todos los maratonistas que quieren mejorar un poco su rendimiento. Ok, entonces esa intensidad es correr unos segundos al máximo. No, segundos no es al máximo, es lo que llamamos la velocidad aeróbica máxima, que es correr a tu máxima capacidad aeróbica, que eso más o menos es al 90% de tu máxima capacidad. No es un sprint, es una carrera de muy alta intensidad, pero que te permita estar 3 minutos, descansar, 3 minutos, descansar. Para que tengamos una idea, si no descansaras, esa intensidad podría llevarla máximo 6-7 minutos. Claro, y el descanso te permite hacer también más repeticiones, ¿no? Claro, de hecho hay un test que puede realizar todo maratonista en una pista para saber cuál es tu velocidad del intervalo, que consiste en hacer 5 minutos a la máxima intensidad posible, 5 minutos seguidos. Entonces, la velocidad media de esos 5 minutos es la correspondiente a la que tendrías que usar en cada uno de tus intervalos. Me quedo como con una duda. ¿Por qué la máxima velocidad no necesariamente representa tu máxima frecuencia cardíaca? No, sí la representa. Sí la representa, o sea, sí esa máxima velocidad. Sí, esa velocidad al segundo intervalo, al final del primer intervalo, ya tiene que estar prácticamente en máxima. Llegando al máximo. Lo que pasa es que la frecuencia cardíaca en muchas ocasiones no es una buena referencia de intensidad. Porque nosotros podemos alcanzar frecuencias cardíacas muy altas con muy poca carga, por ejemplo. Si hacemos spinning y hacemos mucha cadencia, muchas revoluciones, el propio movimiento articular nos eleva mucho la frecuencia cardíaca, pero en realidad podemos estar con una carga mucho menor. Es decir, que a veces no es un reflejo fiel de lo que nos interesa, que es el estrés metabólico. ¿Y ese con qué lo medirías? No, a ver, la frecuencia cardíaca tiene que estar en el máximo si estás haciendo un verdadero HIIT. Pero a mí me gusta recalcar que un verdadero HIIT solo lo pueden hacer, ese genuino HIIT, solo lo pueden hacer los deportistas de muy alto nivel. Claro, y entonces lo que tienes que estar pendiente es más que tu velocidad, tu frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca es tu referencia. Pero si le vas a dar todo. Pero conforme tu nivel como maratonista, por ejemplo, como deportista o como usuario de ejercicio es menor, lógicamente las intensidades de esos intervalos van a ser altas, pero no van a llegar a los límites que imponemos a los deportistas. Sí, pero sí hay que intentar dar el mejor esfuerzo en cada repetición. O sea, por concepto es un tipo de entrenamiento a una intensidad que tú no puedas desarrollar continuamente, y entonces lo interrumpes con ejercicio para poder sumar al final un tiempo de ejercicio de alta intensidad que no podrías hacer si solo trabajaras en continuo. Así es, imposible de mantener en continuo. Exactamente. Esa intensidad. Muy bien, pues muy interesante. José López Chicharro, ¿por qué estás aquí en México rápidamente para despedirnos? Estoy en un congreso, el Congreso Solacur, se está desarrollando desde el 25 al 27, al 28, y encantado de estar aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Creo que es en Hotel Royal, ¿verdad? Exactamente, en Hotel Royal. ¿Creen? Que yo voy a estar ahí porque soy muy tu fan. Muy bien, muchas gracias. Tienes muchos fans. Muchas gracias. José López Chicharro, uno de los más destacados fisiólogos del deporte en el mundo y una referencia para todos los entrenadores y nutriólogos que estudian las ciencias del deporte. Un placer. Muchas gracias, José López Chicharro. Muchas gracias.
Nosotros estamos en Vivo Deporte, W Deportes, regresamos. Vivo Deporte. Gogles, trajes de baño y accesorios Speedo, tu mejor fit de natación, presenta. ¿Sabías que? Amigos, ¿se han preguntado cuál de los 4 estilos de natación es el más rápido? En un comparativo de finales de 100 metros de los 4 estilos en Juegos Olímpicos, tenemos que crawl fue el estilo más rápido, donde el ganador hizo los 100 metros en 47 segundos y 52 centésimas. Luego mariposa, en el que el primer lugar hizo 51 segundos 21 centésimas, es decir, 4 segundos más que crawl. El tercero fue el dorso, donde se recorrieron los 100 metros en 52 segundos 16 centésimas, o sea, 5 segundos más que crawl. Y finalmente el estilo de pecho, que hizo 58 segundos 46 centésimas, es decir, 11 segundos más que crawl. Ahora sí, Sol, con esos datos queda claro que el crawl es el estilo más veloz en la natación. Y como sugerencia a los nadadores velocistas, los invitamos a que conozcan los gogles Speedo Vanquisher EV y los Speed Socket 2 con visión extendida, protección UV, son antiempaño y gran ajuste al contorno de la cara, súper para velocistas. Y para ir a entrenar, esta mochila Teamster de Speedo con volumen de 35 litros tiene carcasa sólida, compartimiento organizador, bolsa interna para ropa mojada, soporte de botellas y fondo resistente al agua. Está increíble. Conozcan los productos Speedo para velocidad en tiendas o entren en redes y busquen Speedo México. Speedo. Compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Competencias y eventos. Amigos, se acaba la temporada de triatlones y los invitamos a que participen en el triatlón Astria Acapulco. Va a ser el sábado 20 de octubre. Es un evento espectacular e ideal para quien quiera hacer su primera competencia. La natación es muy tranquila de la bahía de Puerto Marqués. Se rueda en plano por el viaducto Diamante y la corrida es por la costera de Las Palmas, detrás de la zona de hoteles. El recorrido en la zona de Acapulco Diamante tiene la ventaja de ser plano y se disfruta muchísimo. Podrán competir en distancia olímpica, sprint o relevos y hay una categoría juvenil de 14 y 15 años. Participen, es un triatlón muy padre y una buena excusa para pasar un fin de semana en la playa. Apúrense porque se llena rapidísimo. Astria Acapulco está limitado a 2,200 triatletas y las inscripciones están en asdeporte.com. Vivo Deporte. Amigos, recuerden, ya viene el 4º Congreso GSSI con el tema Estrategias Avanzadas en el Rendimiento Deportivo. Será 13 y 14 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, aquí en la Ciudad de México. Este es un congreso diseñado por el Gatorade Sports Science Institute, el GSSI, y pensado para nutriólogos, entrenadores y deportistas. Va a haber ponentes mexicanos y extranjeros expertos en materia de nutrición y entrenamiento, que darán más de 15 conferencias en ambos días. Está imperdible este evento. Aprovechen los códigos del 20% de descuento que tenemos solo para ustedes. Son Sol20 y Vivo20 que deben capturar al inscribirse en congresogssi.com. El 30 de septiembre termina el precio de preventa y aumentará el costo. Aprovechen para inscribirse ya. Pues se acabó el tiempo. Vámonos, pero estrenando horario 10 de la mañana todos los viernes. Pero muchísimas gracias. Nos escuchamos como siempre bien y de buenas el próximo viernes. Gracias. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.